Bueno, Álvaro, ahora pensando un poco el tiempo actual, los desafíos de esta etapa histórica que se abre en América Latina, donde empezamos a tener gobiernos progresistas o gobiernos populares retomando el mando político, por decirlo de algún modo. Algo que me interesa mucho a mí es la caracterización de la conflictividad social de este momento histórico. En ese sentido, tengo la impresión de que los primeros gobiernos, que llamamos rápidamente el levismo, el lulismo, el kirchnerismo, entre otros, tuvieron una conflictividad construida alrededor de la redistribución de ingresos, fundamentalmente. Hay grandes diferencias entre los países, pero uno podría fijar cierto denominador común de ese tipo. Los últimos días, y un poco también porque son los materiales y las bibliografías que leemos en la carrera de Sociología, en el IDAES, revisaba la formación de la clase obrera en Inglaterra, de Thompson, y la discusión sobre ese momento de imposición de la economía de mercado y una conflictividad brutal de multiplicación de los delitos y de acrecentamiento del desprecio popular a la ley, ¿no? Como una conflictividad propia de ese momento, de los cercamientos de tierras, de los motines, de las muchedumbres, ¿no? Un tipo de conflictividad muy específica, muy organizada en torno a una forma de vida, ¿no? Una conflictividad organizada en torno a una forma de vida. Hace poco escuchábamos una entrevista tuya muy interesante en la que vos hablabas de una limitación fuerte del neoliberalismo en este momento, que es la pérdida de un horizonte predictivo. Decías, esto no son grandes elucubraciones filosóficas, estoy diciendo algo concreto, es cuando una persona se levanta y sabe qué va a ser su mujer, él mismo, su hijo, su hermano. Bueno, el neoliberalismo y las derechas no pueden brindar ese horizonte predictivo. Esta es como la mayor fortaleza de las izquierdas. Ahora, la pregunta es, lo que yo interpreto, en Argentina estamos viendo tomas de tierras diseminadas por todo el territorio, desalojos, represión, ¿no? Es decir, pero también lo vemos en los vendedores ambulantes y la mercadería incautada, es decir, muchas formas donde lo que uno encuentra es que la separación entre el código legal y el código popular es enorme, ¿no? Es tan fuerte casi como esa que describía Thompson cuando habla de la imposición de la economía de mercado. Entonces yo me pregunto si este tiempo político entonces no habla de y cuál es el desafío para estos gobiernos de este nuevo tiempo, no es un nuevo tipo de conflictividad mucho más profundo que aquel que planteó la conflictividad de tipo redistributivo para pensar en una conflictividad, tomando esto del horizonte predictivo, además que vos decías, de organización de la vida. Y bueno, y eso, ¿y qué te parece o cómo describirías la conflictividad que existe en este momento? Es complicado lo que ha preguntado Paula, pero me acerco tangencialmente. Creo que pareciera que estuviéramos como en una segunda oleada de gobiernos progresistas, ¿no? La primera, 2005-2015, una contraoleada conservadora, y una nueva oleada que no tiene la fuerza de lo que sucedió en el 2005, que fue como casi efecto dominó, desde el 2002-2003, en fin, que hasta el 2009 tenías todo el continente rosado o rojo, casi todo el continente, excepción de Perú y Colombia. Pero ahora hay evidentemente los signos de una nueva oleada de luchas sociales, porque un gobierno progresista surge sobre luchas sociales. No es algo que cae porque hay un líder carismático que sabe cómo
resolver los problemas. No, hay conflictividad social y los gobiernos progresistas siempre han emergido en conflictividad social y esa es su fuerza. Entonces hay una nueva oleada de conflictividad social que está permitiendo que haya una nueva oleada de gobiernos progresistas. Comienza con México, Argentina, Bolivia, Chile a su manera. No hay todavía un nuevo gobierno, pero se están abriendo las puertas de las grandes alamedas de una constituyente y a ver qué pasa ahí. Y veremos qué pasa en Ecuador. Pero a diferencia de lo que pasó la década anterior, esta nueva oleada coexiste con una contraoleada de gobiernos conservadores. Ya eso te muestra que es un panorama distinto a lo del 2005-2015, que no va a ser igual, por ese mismo hecho, que va a coexistir con recuperaciones cada vez más violentas de fuerzas conservadoras, a la vez también más temporales, y de avances de fuerzas progresistas, pero no duradero, también temporal, porque el mundo mismo tiene esta cualidad de indeterminación. Este horizonte predictivo con las que las sociedades, las personas, las familias organizaban o imaginaban la organización de su vida se ha quebrado. Para todos. Incluso para las propias fuerzas de izquierda y para las fuerzas de derecha con más razón, porque ellas venían del gran momento hegemónico, del gran consenso hegemónico neoliberal de los años 80 y duró eso 40 años en el mundo, en América Latina 20 años, 25 años, pero si bien esta nueva oleada no va a ser similar a la de la primera, es a la vez una continuación de ciertas cosas, porque lo que se está comenzando a discutir ya no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, de cómo enfrentar la crisis económica, esta transición a otra forma de regulación de la sociedad, están recogiendo mucho de lo que el progresismo latinoamericano hizo. Proteccionismo, utilización de aperturas de mercado donde te va bien, mercado interno, fuerte presencia del Estado, inversión pública. Pues eso que hizo América Latina en los años 2005, 2010, hasta el 2015, comienzan ahora a hacerlo en España, a su modo Estados Unidos, a su modo Alemania, a su modo Italia, a su modo Francia. Entonces, América Latina como que se adelantó a la época y marcó una serie de elementos de agenda del debate planetario. Pero hay otras cosas que no se hizo en el 2005 y que ahora emergen por nuevas necesidades. Entre el 2005 y el 2015 tenías un viento a favor de los precios internacionales. Eso no dio lugar al momento progresista, lo ayudó a avanzar más rápido. Entonces, ahora no tienes eso. Si bien los gobiernos progresistas han de priorizar la igualdad, han de priorizar la mejora de las condiciones de vida de la gente más laboriosa, los recursos para distribuir ahora son más escasos. Y de algún modo motivó, ¿no?, esa estructuración del conflicto en términos redistributivos. Sí. Y ahora entonces ya no puedes acudir a ello. Y entonces eso te obliga a incorporar a tu agenda nuevas cosas que no se discutía hace una década atrás. El tema de una modificación del sistema tributario, que casi ninguna de nuestras sociedades lo asumió. Porque había suficiente riqueza para no afectar a los más ricos, pero distribuir fundamentalmente a los más pobres. Ahora ya no hay. Entonces, estás obligado, más pronto que tarde, a tener que afectar, porque no hay suficientes recursos para ayudar a la gente más necesitada, para impulsar la inversión pública. Entonces, tiene que haber todo este debate en torno al impuesto a las fortunas, a las grandes fortunas, no a la fortuna de un trabajador, ni de un pequeño empresario, ni de un profesional, sino de los grandes ricachones de los países, de las oligarquías de nuestros países. Tiene que afectarse. Luego tienes que ver los mecanismos de cómo vas a controlar los flujos financieros, cómo articulas el ahorro privado
con la inversión privada pequeña y mediana, cómo inyectas el ahorro que está en los bancos hacia la actividad productiva privada, no con recursos públicos, pero inyéctalo y que no sea el lugar más bien de las grandes acumulaciones y el jugueteo financiero y la ganancia financiera o la fuga de capitales. Ahí tienes toda una serie de demandas que se están discutiendo. ¿Cómo le haces el debate sobre los paraísos fiscales, sobre la evasión tributaria de los tipos más adinerados? Una serie de herramientas que no se las debatía hace 10 años, que ahora estás obligada a debatir, porque los recursos son más escasos que hace 10 años y las necesidades son mayores. Luego está una temática que comenzó a emerger en la primera oleada, y que ahora es un tema inevitable, ineludible, imprescindible, fundamental, que es la igualdad, la demanda, la lucha por la igualdad de parte de las mujeres y por el control y la gestión de su propio cuerpo. Forma parte, de hecho, de las grandes luchas que han dado lugar a esta nueva oleada progresista. Antes no. Antes venían más por el lado de la temática económica. Y ahora es temática económica, pero también temática de igualdad, de justicia, de autodeterminación sobre sí mismo de las personas, en este caso de las mujeres, sometidas durante siglos a las relaciones de dominación en la familia, del esposo, en fin. Entonces, esta es una temática imprescindible y en primer lugar de esta nueva oleada. Lo mismo con la temática medioambiental, ¿no? Que se la abordó desde lugares críticos en la primera oleada y que ahora por la gravedad del cambio climático y esta ruptura de la interfaz entre la actividad humana y la actividad silvestre está generando las enfermedades como esta. Y hoy día salía en el periódico de que hay, creo que 8.500 otros virus que podrían venir, no sé si es 8.000 o más, ¿no? Creo que eran 8.000. Es decir, se ha abierto una compuerta de nuevas o inminentes pandemias que van a tener en jaque y que pueden llevar al descalabro total 10 veces peor que lo que estamos viviendo ahora en los siguientes años. Tienes que abordar esa temática. Y el gran reto es cómo articulas ecología con lo social. ¿Cómo haces una ecología social? ¿Cómo haces una ecología que no sea la de un parque? La ecología entendida como convertir a los países en parques naturales, sino una ecología que incorpore la relación dialógica y metabólica con la naturaleza, pero a la vez la solución de la demanda social, empleo, reconocimiento, salud, educación, vivienda, tierra, que son temáticas sociales. ¿Cómo las articulas? ¿Cómo se articulan las dos? Es el gran reto para esta nueva generación. Evidentemente reconstruir los lazos y mejorar y avanzar más allá la integración regional. Se avanzó en los tiempos, en la primera oleada, pero más como una especie de gran encuentro de liderazgos, que ayudó mucho. En el caso de Bolivia, sin la presencia de UNASUR, un golpe de Estado que nos dieron en el año 2008, casi similar al de ahora, sin militares y policías, fue contenido porque había UNASUR. Ahora no hay eso. Hay que recuperar este encuentro del continente, pero ir a cosas más allá. ¿Cómo construyes cadenas de producción continentales para enfrentar temas médicos, para enfrentar temas productivos? ¿Cómo hacemos lo que están comenzando a hacer en otros países? A su modo en Asia, a su modo en Europa, de tener vínculos y cadenas regionalizadas para cosas fundamentales, para la producción, para el consumo, entre todo el continente. Creo que ese es el siguiente paso de la integración para que no sea solamente una gran fraternidad de líderes, sino cosas que la gente lo vive a diario. Que cuando tú vayas a una tienda encuentres cosas con un pedazo hecho en Bolivia, con otro pedazo hecho en México y con otro pedazo hecho aquí en Argentina, y lo mismo en Bolivia, y lo mismo en México, lo mismo en el Brasil.
sin tener que estar importando desde España o traer desde Singapur o traer desde China, sino por nosotros. Tenemos una gran habilidad, una gran capacidad. Y entonces ese creo que es el siguiente reto de esta nueva oleada. Y teniendo en cuenta lo siguiente, va a ser un momento de mucha inestabilidad, porque no solamente se rompió el horizonte predictivo del relato neoliberal, sino que se rompió el horizonte predictivo para todos. No hay horizonte predictivo, ni siquiera la izquierda lo tiene. Está intentando reconstruir lo que yo ahorita te menciono, jalando ideas de lo que leo y de lo que escucho, es apenas un retacito de un protopotencial horizonte. Hay que reconstruir. Y en ese sentido, este es un momento muy angustiante, porque tú requieres, es un hecho muy humano, muy básicamente humano, casi fundamental, tener un mínimo de predicción de tu futuro. Y ahora no lo tienes, nadie te lo puede dar. Pues hay que construir ello en el mundo entero. Y a la vez esto es sumamente interesante porque, primero, es muy angustiante, porque te angustia no saber qué va a pasar el día de mañana con tu vida, con tu trabajo, con tu familia, con tu salud. Te angustia. Pero a la vez puede ser muy productivo porque exige a los que nos preocupamos de este tema de ayudar a construir este horizonte hacia futuro. Y tiene que ser distinto al que ha prevalecido durante 40 años y que ahora comienza a deshacerse, comienza a desilvanarse, comienza a mostrarse cansado, agotado, ¿no? Y entonces el nuevo horizonte predictivo ojalá sea fundado en preceptos de igualdad, de justicia, de internacionalismo, de solidaridad, de comunidad. No es que va a ser así, es una posibilidad. En verdad, finaliza un horizonte predictivo y se abren múltiples horizontes predictivos. Y ojalá que el que resulte después de aquí de una década o 2 décadas sea uno fundado en la comunidad, en la solidaridad, y no fundado en la competencia, en la ganancia, en la desigualdad, en el racismo y en el patriarcalismo, que es lo que ha prevalecido estos últimos 40 años. Entonces, en ese sentido, es un tiempo de grandes retos, de grandes exigencias, que vale la pena vivirlos. Los que son muy jóvenes, es su tiempo, decía, es su tiempo, es el tiempo para que se animen a colocarle el sello de su generación y lo que haya de ser el mundo para los siguientes 50, 100 años. Esto se da de todas maneras en una lógica de recrudecimiento de la polarización política, ¿no? Donde la contestación de las derechas, algunas de estos intentos de horizontes predictivos con los que soñamos, de alguna manera, se vuelven muy difíciles de sostener, porque, bueno, tal como se demostró en Bolivia, son capaces de hacer cualquier cosa. Ese peligro, ¿cómo lo lees en este momento? Justamente por eso, porque ya no tienen el consenso. Y entonces cuando no tienes el consenso, recurres a la violencia. Lo que ha pasado en Bolivia, pero este endurecimiento del discurso conservador es eso, es la desesperación y es la reserva del último combustible que tiene este proyecto. Y cada vez va a ser más enfurecido. Está fundado en el odio, pies cortos, pero no importa, dispuestos a quemar en su retirada lo que queda, porque es la pérdida de ellos. Y este agotamiento, este cansancio de la hegemonía neoliberal está produciendo una disociación entre economía de libre mercado y democracia. De hecho, ya la democracia les es un estorbo a los del libre mercado. Lograron fusionarla y casarla, y fue ese el gran consenso neoliberal si tú quieres, porque eran tiempos en que las distintas fuerzas políticas convergían en un mismo horizonte, porque tenían el horizonte globalización, libre mercado, privatizaciones, y entonces simplemente rotaban. Cuando resulta que vía elecciones hay proyectos distintos
el pueblo se anima a experimentar, a buscar, a oír, a apoyar o a impulsar cosas distintas a este consenso neoliberal, desde ese momento la democracia comienza a mostrarse primero sospechosa. Toda la primera oleada es para la derecha, la democracia está marcada por la sospecha. Y desde el 2015 para acá, la democracia les es un estorbo. Bolivia es el ejemplo en que les importa un comino de que el partido que va a entrar al gobierno haya sacado el 5% en las elecciones, del 5%, no les importa. Entran por la mala, a la fuerza, se entran con sus tanques y su Biblia por delante. Son capaces de eso. Y no solamente en Bolivia, en otras partes del continente. Entonces ahí hay que estar preparado para una derecha cada vez más enfurecida, cada vez más violenta, cada vez más autoritaria, cada vez más racializada, cada vez más patriarcalizada, cada vez más xenofóbica. Vas a tener ese tipo de derecha. Ya no va a ser esa derecha, entre comillas, civilizada de los años 90. No. Va a ser este pedazo. Y lo interesante es que la izquierda está con la bandera de la democracia. El progresismo está con la bandera de la democracia. Y funciona. Bolivia es un ejemplo de que funciona, ¿no? Sí, claro. No se ha tenido que recurrir a un proceso insurreccional que podía haberse dado para recuperar el poder. Porque el pueblo abraza la democracia como un prejuicio ya, forma parte de su sentido común, de ese conocimiento del cuerpo que hablamos al inicio. La democracia forma parte de ese su conocimiento. Entonces, esto te abre que la manera de enfrentar a estos procesos de endurecimiento con tendencias fascistoides de los proyectos conservadores neoliberales va a ser en la ampliación de la democracia. Y eso significa ampliación del hecho electoral, ampliación y democratización de la riqueza común, ampliación de la propiedad común. Es decir, otro de los puntos que va a comenzar a agendarse, yo siento gradualmente, a partir de necesidades más amplias, recursos más estrechos, es el tema de la propiedad. Respeto a la propiedad, sí, pero distribución también de la propiedad. No puedes respetar la propiedad si no está distribuida, si no accedemos todos a la propiedad, ¿no? Porque si no se convierte en una aristocratización de la propiedad. Entonces, hay que respetar la propiedad, sí, en tanto todos tenemos acceso a la propiedad y por lo tanto se amplía la propiedad social. Entonces, esta es otra de las temáticas que no emergía en el debate de los años de la primera oleada y que emerge ahora y que va a emerger cada vez más intensamente, porque este sector endurecido va a quererse apropiar, usar el Estado para apropiarse de lo público, y está la sociedad para convertir lo público en el mecanismo para democratizar la riqueza, democratizar lo común, democratizar la propiedad. Entonces, de hecho, tenemos momentos de una conflictividad social muy intensa. Cada vez va a ser más conflictivo el mundo y América Latina. No va a haber momentos como que de estabilización social, sino mayor tensamiento. Pero la democracia está de nuestro lado y no abandonemos esa bandera de lo democrático del lado de lo popular. Nosotros leemos acá un texto tuyo que nos resulta muy útil, muy esclarecedor, que es multitud, sindicato y comunidad. Esa discusión sobre las formas de organización popular, ¿no? Y cómo se articulan en la historia de Bolivia, en la actualidad de Bolivia. Ese texto creo que es como del 2000, 2001, ¿no? O 2002, por ahí. Sí. Y bueno, ha habido la consolidación de ciertos procesos en el mundo del trabajo que vale la pena quizás volver a pensar. Y vos decías hace poco en esta misma entrevista que aludí antes que el MAS era un partido de sindicatos. Entonces pensaba un poco, bueno, ¿cuál es esa articulación entre formas de organización popular,
formas políticas y bueno, y cómo se han dado los cambios en estos últimos 2 décadas en el mundo del trabajo para pensar ese conjunto de cuestiones. Está el Partido de los Trabajadores, digamos, de Brasil, como otra de las formas de haber pensado la proyección de lo social en lo político. Y en la Argentina, si uno tuviera que definir cuáles son esas formas de organización popular más sustantivas, es la forma sindicato, sin ninguna duda, que tiene una enorme tradición en la idea del movimiento obrero organizado, pero también ha surgido en las últimas 2 décadas con mucha fuerza, y hoy tiene un nombre puesto por los sectores populares, esta forma de organización de la economía popular, y a su vez, como vos mencionabas hace un rato, el enorme avance del movimiento feminista, ¿no? Entonces acá tenemos como esa particularidad de formas de organización popular, y nuestra proyección en el campo político fue a través más de un frente electoral, bueno, que junta cosas diversas, ¿no? Entonces esto del MAS como partido de sindicatos, el Partido de los Trabajadores, me parecía como cuál sería la forma hoy de pensar la proyección de lo social en lo político, en ese sentido. Mira, el caso del MAS está muy enraizado en la característica de la sociedad boliviana, que es una sociedad muy organizada territorialmente. Para todo hay una microorganización. Las clases subalternas son siempre muy organizadas localmente y excepcionalmente se logra una organización macro. En cierta medida, la organización dentro de las clases subalternas es una fuerza productiva de la escasez, una fuerza productiva para remontar la escasez. Y como somos una sociedad siempre con dimensiones de escasez de algo, o tierra, o recursos, o trabajo, o servicios básicos, o reconocimiento, entonces la organización funciona. Porque no es solamente la escasez entendida en términos de ingreso material. Puede ser, como también puede ser otro tipo de escasez. Y la gran lucidez que tuvo el movimiento indígena campesino es entender esto y hacer una reconversión de capitales usando el lenguaje bordiano a la fuerza numérica del mundo sindical, asociarla, y no es poca cosa, no es así simplemente juntar, es un hecho histórico excepcional el que se puedan juntar y reconvertir tu capital asociativo, tu capital numérico, en capital electoral. Y entonces eso te da una victoria electoral, porque el mundo plebeyo, el mundo popular, el mundo campesino, el mundo indígena, el mundo obrero, el mundo vecinal está organizado. Y si logras que la mayor parte de ellos acepten esta reconversión de capital de asociatividad en capital electoral, tienes la victoria. Esa es su fuerza, pero también es el límite. Porque tú tienes que hay una dimensión importante de la sociedad boliviana que no tiene formas de asociatividad. O si las tiene ya es el WhatsApp, el Instagram, otras que son más propias de la individuación. Y tienes que saber incorporar esos sectores, ¿no? O que se asocia por temáticas, por ejemplo, el movimiento ecologista, o se asocia también por el movimiento de mujeres. No tiene una base territorial, son asociatividades de libre adhesión voluntaria. En cambio, el mundo sindical es, primero para ser un individuo soy de una organización. En el otro es, como individuo me adhiero a una organización. El Gemeinschaft y el Gesellschaft que hablaba Tony de principios del siglo, ¿no? Entonces, la fuerza del MAS, su base plebeya popular, radica en que esto tuvo la habilidad del movimiento campesino, a él se le ocurrió reconvertir su asociatividad en hecho electoral. Pero no basta te puede permitir tener una votación de un 40%,
pero para ser mayoría no es suficiente. Tienes que tener permanentemente la capacidad de articular a las otras formas de asociatividad emergentes de la individuación de las personas. Y eso es un diálogo, eso es una articulación, eso es política. Cómo incorporas esas temáticas y al incorporar esa temática a las personas que se adhieren a esa temática, ¿no? Y de esa manera puedes tener mayorías. La mayoría de este 55% o el 60% del 2014 justamente fue eso. Fue esta sabiduría, esa capacidad universalista del movimiento campesino de decir, nuestro voto puede convertirse en fuerza electoral, pero para ganar y ser mayoría social necesitamos hablar con los otros, con los que no están en el sindicato, con los que no están asociados territorialmente, y abrir las puertas e incorporarlos y tomarlos en cuenta. Pero eso no siempre funciona. Ese es permanentemente un hecho de negociación, de puertas que se abren, de puertas que se cierran, en fin. Y ahí yo creo que, digamos, en el caso boliviano el gran articulador fue Evo. El gran tejedor de eso fue Evo, que pudo tejer el hilo de lo indígena, de lo obrero, pero también el de la clase media, el del profesional, maltratado por los profesionales que venían del extranjero, de Harvard, para decir cómo se maneja la economía y que eran contratadas en las empresas extranjeras, puro extranjeros y no bolivianos, ¿no? Entonces, tuvo la capacidad de vincularse con ellos, con sector profesional, con sectores urbanos no asociados, no colectivizados territorialmente, y eso nos dio mayorías, pero también pueden comprimirse. En cierta manera, nuestro 47 el año pasado tiene que ver con que una parte de este sector popular, pero ya individuado, porque hay un sector medio, heredero de la vieja clase media, que ni votó el 2014, ni votó ahora, ni va a votar mañana. Pero hubo un sector de clase popular que se individua, que ya tiene agua, ya tiene luz, tiene ya un trabajo, su hijo va a la universidad, entonces ya no pertenece a la junta de vecinos, no conoce quién es su vecino del frente, de hecho no le importa, porque ha resuelto las condiciones básicas. Entonces la asociatividad ya se debilita y se asocia por otro tipo de cosas, se asocia por paisanaje, se asocia porque baila en una danza o porque tiene un grupo de WhatsApp de la universidad o del colegio, otras asociatividades con las cuales tienes que saberlas incorporar. Yo creo que en general en América Latina y en el mundo se tiene que hablar con las dos dimensiones. Hay sociedades donde hay más sociedad individuada que sociedad asociada territorialmente, y hay Argentina, creo que es una de esas, y hay sociedades como la boliviana, la ecuatoriana, donde lo asociativo territorial es más grande que lo individuado, pero lo individuado también cuenta. Sin esto individuado no tienes mayoría social y política y electoral. Y entonces tienen que permanentemente dialogar y articular. Y en el caso del mundo laboral, a raíz de las reformas neoliberales que fragmentaron el mundo del trabajo, que desagregaron los grandes centros productivos, tienes mucho mundo obrero, primero, muy joven, segundo, feminizado, casi el 50% son obreras mujeres, y en tercer lugar, no tienen sindicato. Y en cuarto lugar, trabajan en talleres de entre 5 y 20 personas. Y ellos no están en el sindicato. No tienen experiencia sindical, no tienen herencia sindical. ¿Cómo llegas a ese mundo popular, proletario, pero que no tiene sindicato, no tiene gremio y se confunde como vecino o se confunde como estudiante porque es obrero en la mañana y en la noche va a estudiar y quiere ser sociólogo? Pero no tiene asociatividad. Tienes que incorporarlo porque es mundo obrero, mundo proletario. Es tu fuerza de base de la creación de la riqueza que tienes que incorporar. Entonces, eso te requiere otro tipo de esfuerzos antes de ser gobierno y siendo gobierno para ayudar a su asociatividad. Si no se puede asociar por fábrica porque es muy pequeña,
asociar por región o asociar por sector laboral. Eso intentamos hacer nosotros el año 2015 para adelante. Muy complicado, porque estas microempresitas trabajan como luciérnagas, se prenden, o sea, funcionan, cuando ven problemas de que suben sus costos laborales, se cierran y reaparecen por otro lado, ¿no? Entonces, es un mundo muy complejo del mundo, es una estructura muy compleja el mundo laboral contemporáneo, pero ese es el gran reto que tiene una fuerza de izquierda progresista desde la oposición y con más razón desde el gobierno, de poder llegar a esos lugares para incorporarlas en las estructuras de movilización y de reconocimiento social. Bueno, ya cayendo la tardecita acá en nuestro campus, tuvimos una conversación junto con Paula, con Lucía y con vos, Álvaro. Queríamos agradecerte por compartir ideas, reflexiones. De alguna manera, cuando llegamos, estábamos pensando un poco que de alguna manera hay una carga histórica en este momento y que nos sentimos muy contentos de haber contribuido, de haber acompañado, de haber colaborado este momento tan especial que vivieron ustedes, que vivió el proceso del país hermano de Bolivia, particularmente el proceso tanto tuyo como el de Evo, y también darnos cuenta de que somos parte y contribuimos a una historia larga de solidaridad, de fraternidad latinoamericana, intelectual, política. Un poco cuando llegamos vos acá al campus nos comentabas de tu contacto con los exiliados argentinos en México a fines de los 70, principios de los 80, y bueno, y esto es parte, ¿no? De vuelta a exilio, de vuelta a política, de vuelta redes académicas, intelectuales, y nuestra universidad, nuestro instituto está muy contento, alegre de poder haberlos acompañado, haberlos cobijado y fundamentalmente haberte tenido a vos como colega, como profesor, y es tu universidad, así que seguramente vas a volver y volveremos a seguir conversando junto con vos y vos conversando y impartiendo clases e intercambiando con todos nosotros, así que te agradecemos. Ariel, si las cosas van como debieran ir, estaríamos pronto en Bolivia, los siguientes días, las siguientes semanas, y voy a regresar muy agradecido primero con el gobierno y el pueblo de México, que fue los primeros que nos recibieron, luego con el gobierno y el pueblo de Argentina, pero en particular aquí en el corazoncito, en el lado izquierdo y abajo, con la UNSAM y con el IDAES, porque me abrieron un espacio con una absoluta generosidad institucional para hacer algo que siempre quiero hacer y seguiré haciendo, estudiar y enseñar. Así es que en verdad a ti Ariel, y al rector, mis agradecimientos más íntimos. Y gracias UNSAM por todo este tiempo. Y por supuesto que para mí va a ser un privilegio poder seguir compartiendo con la comunidad académica de esta tan bella, prestigiosa, extraordinaria universidad.